Buenos días, decía. Como ven, y es totalmente habitual que nos veamos un poco apretados siempre de tiempo al final de cada jornada, aunque se lleve de una forma espartana, suele ser inevitable. Vamos a tratar de acabar en tiempo, más o menos, y en esta mesa, que de alguna manera, como saben ustedes, es una visión sindical al respecto de lo que del conjunto que hemos visto por la mañana, pero desde la verde pradera, que trabajadores, empresa, ¿verdad? Pues cómo se ve estos aspectos de exposición a estos, en fin, a cancerígenos, ¿verdad? Visto lo normativo, los aspectos técnicos o científicos también del asunto, las prácticas de gestión también, que hemos visto algunas durante la mañana, respecto a estas exposiciones, pues vamos a pasar, como digo, a ver cómo la parte sindical, en este caso, en primer lugar, tenemos a Francisco Casas Lozano, que es técnico en prevención de riesgos laborales, miembro del área de salud laboral de la Federación de Industria de Cataluña, de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras. Nos va a comentar pues, la posición, la visión de ellos respecto fundamentalmente a las modificaciones que se han producido y se van a implementar en la normativa. Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación. Yo voy a hablar en nombre de mi sindicato y voy a explicar que todo lo que en esta sala se habla está muy bien, pero el problema es que luego cuando salimos de esta sala eso se pierde. Por desgracia, eso no lo tenemos en los puestos de trabajo, nos encontramos con muchas dificultades para hacer este trabajo. Para empezar, la norma es clara, dice que hay que sustituir. Pero cuando nosotros vamos y le planteamos a una empresa que debe sustituir un producto, casualmente ese producto, ese concretamente es el ingrediente mágico que hace que ese producto final que entrega la empresa sea lo mejor. Y por tanto, no quieren oír hablar de sustitución. Básicamente porque evidentemente no es cómodo para la empresa invertir en I+D+I para que eso cambie. Dicho esto, cuando empezamos a hablar sobre, por ejemplo, una evaluación de riesgos, nos encontramos que tenemos problemas, por ejemplo, en la ficha de datos de seguridad. Algo que para los que estamos aquí es tan obvio y tan lógico de entender, que la ficha de datos de seguridad deben estar claramente en castellano o en un idioma que la gente que esté trabajando la entienda. Nos encontramos ficha de datos de seguridad en chino, en japonés, coreano y otras lenguas que el común de los mortales no es capaz de entender. A la que interpelas a la empresa y le dices que esas fichas de datos de seguridad no son correctas, como respuesta habitual te sueles encontrar que la empresa te diga aquello de para 3 kilos que le compramos al proveedor, el proveedor dice que no nos lo va a traducir en castellano. Esto estamos hablando de lo que es el riesgo químico, que es bastante controlado. Ya cuando nos vayamos al riesgo físico o biológico, ya la cosa aún se complica muchísimo más. Prueba de ello, el caso de las famosas encimeras Silestone, que se anunciaban a bombo y platillo en todos los medios de comunicación y que durante 10 años se estuvieron comercializando sin ni una ficha de datos y sin que nadie supiera que aquel producto tenía temas cancerígenos porque era polvo de sílice. Claro, como no tenemos una evaluación, porque no tenemos una evaluación clara, porque muchas veces, como bien ha dicho la compañera Amalia, o la empresa lo desconoce, o si no lo desconoce la empresa, lo desconoce el servicio de prevención que tiene que hacer la evaluación, normalmente ajeno, pues claro, evidentemente como no lo evalúa, pues evidentemente no se hacen mediciones. Y cuando se hacen mediciones, estas mediciones o bien son parciales,
y no se mide todo el proceso, o bien directamente ya no se hacen, porque cuando la empresa contrata un servicio de prevención ajeno, contrata lo que yo siempre explico a mis trabajadores y trabajadoras, el chope. Contrata el servicio más básico, que es lo que le permite pasar el día, y no contrata un servicio de prevención y una prevención correcta, con las mediciones correctas y todo aquello correcto. Evidentemente, si tú no tienes unas buenas mediciones, la vigilancia de la salud es nula. Te van a hacer la vigilancia de la salud, pues la normal y corriente que me harían a mí, que soy un informático. O sea, me ponen allí en esto, me miran si tengo la vista bien, si me he engordado y tengo los triglicéridos en condiciones, pero no te hacen ninguna mediciones correctas. Esto si estamos hablando de una empresa donde hay una representación legal de los trabajadores. Cuando empezamos a apretar a la empresa y le decimos que tiene que sustituir, el primer paso que la empresa da es, no, esta sustitución, si tengo que sustituirlo, tengo que cerrar media planta, la mitad de la empresa se va a la calle. Si tú aprietas mucho por ahí, llegado a ese punto, la empresa finalmente decide que sí, que de acuerdo, que lo va a hacer, pero que entonces no lo va a hacer ella, que lo va a subcontratar. Y aquí entra la penosidad, la subcontratación de la penosidad. O sea, yo no lo voy a hacer, pero se lo voy a mandar a una empresa más pequeñita, que esta sí lo va a hacer, porque además como tiene representación legal de los trabajadores, nadie me va a protestar y ellos eso van a trabajar. Los planes de emergencia, no me quiero dejar los planes de emergencia. Es decir, como no tenemos unos buenos planes de emergencia, pues no es extraño encontrar que de repente hay un vertido y viene el señor o la señora de la limpieza a recoger aquel vertido sin ninguna protección. Pues como no tenemos un plan de emergencia en condiciones. Y esto que les estoy explicando, pues es mi día a día, son ejemplos que me he encontrado en el último mes. No he tenido que pensar mucho en recordar dónde me he encontrado esto, aquello o lo otro. En el último mes. Dicho todo esto, vamos a entrar a la siguiente fase, que también me gustaría tocar. El tema de la enfermedad profesional. Yo cuando leo el programa y veo que el 53% de las enfermedades producidas a nivel laboral son por cuestiones del cáncer, pienso, pues qué suerte tenemos aquí en España, que solo tenemos un 49 en lo que llevamos de año. Y solo 6 en toda Cataluña. Solo 6 enfermedades profesionales nombradas en toda Cataluña. ¿Por qué? Y ahora voy a entrar a los vinos me voy a ir de vinos con Amalia y con los amigos de las mutuas. Pues porque evidentemente las enfermedades profesionales vienen nombradas por una mutua. Es la mutua la que te dice si tú tienes una enfermedad profesional o no la tienes. Y como las mutuas utilizan criterios económicos, pues evidentemente, si ya como trabajador un accidente te cuesta la vida, que te lo consideren como una contingencia en todo el país, 250 de una enfermedad que estamos diciendo que el 53% de ellas. Esto también tiene relacione trabajo con cáncer, ni uno solo. O sea, lo sabemos por experiencias, lo sabemos porque durante mucho tiempo, pues bueno, si al final ves que un grupo de gente que trabaja con esto, pues parece que todos tienen el mismo tipo de cáncer, pues al final acabas pensando, no será que el producto es cancerígeno, no será que esto ataca aquí, pero no tenemos un solo listado. Y para terminar, y así intentaré ser breve, voy a añadir mi opinión y la de mi sindicato sobre la nueva directriz. Quiero recalcar que las directivas son normas de mínimos. Y ahora nosotros vamos a hacer una cosita que es, vamos a implantar una directiva que todavía no está implantada, vamos tarde y vamos mal. Vamos tarde porque esto, que se aprobó en diciembre del 2017, estamos a octubre del 2019, faltan 3 meses para publicarla y todavía no la tenemos. Vamos a llegar tarde. Pero lo que es más grave, lo vamos a llegar mal. Y cuando digo que vamos a llegar mal, es porque hay 3 productos de esa directiva que aquí en España se van a empeorar. El polvo de sílice, el bromotileno y la crimalida.
Estos 3 productos van a empeorarse aquí en España. Y cuando tú preguntas al Ministerio que por qué es esto, la respuesta del Ministerio no es otra que decir que por fin en España no vamos a tener medidas peores que las que hay en el resto de Europa, anteponiendo claramente unos criterios económicos a los criterios que deberían ser, que es la protección de los trabajadores y trabajadoras de este país. Porque al final eso no deja de ser una medida cortoplacista, que beneficia a unos pocos pero nos perjudica a todos los que estamos en esta sala, que al final con nuestros impuestos mantenemos el sistema de salud pública. Y con esto yo quiero ya terminar. Muchas gracias. Bueno, está claro, a raíz del comentario del compañero, que hay un margen de mejora. Dicho esto, pasamos la palabra a Antonia Fuentes Gómez, que es técnica superior en prevención y auditora de sistemas de gestión en materia de prevención, secretaria de Salud Laboral de UGT, FICA, Federación de Industria, Construcción y Agroalimentario, ¿no? El sector. Bueno, eso es muy largo, sí, es largo, aquí en Cataluña, Entonces, tienes la palabra para darnos tu visión. Buenos días. Primero, gracias por invitarme. Aunque había muchas cosas, al final lo que soy es prevencionista, y además delegada de prevención de mi empresa. Aquí hemos estado hablando durante toda la mañana sobre normativa, reales decretos, etcétera, etcétera. Veo gente muy joven por aquí. Y lo que sí que quería es, primero, mandar un mensaje que cumplir una norma de obligado cumplimiento no es hacer prevención. Prevención es anticiparse. Prevención es ir más allá de la norma, porque todos tenemos que cumplir las leyes. Por lo tanto, eso no es hacer prevención. Por desgracia, tenemos empresas que cumplen la normativa y empresas que no, pero incluso a las que la cumplen las aplaudimos porque están haciendo prevención. Pues eso no es así. Yo me gustaría hablar del principio de cautela, que habla la directiva europea, que quiere decir que aunque no exista una certeza absoluta, se debe tratar como si el riesgo existiera, que es lo que decía la compañera antes de se me cae el formol. ¿Qué quiere decir? Los productos cancerígenos y mutágenos son estocásticos. Esto quiere decir que científicamente nadie sabe si por debajo del valor límite ambiental puede perjudicar a la salud de los trabajadores y la de las trabajadoras. Por lo tanto, con esto quiero decir que aun cumpliendo con estos valores límites ambientales, no garantizamos la salud y la seguridad de todos los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos un ejemplo muy cercano, en 2015, el formaldehído, un producto que era sospechoso de ser cancerígeno, por lo tanto se le aplicaba una normativa X y de repente nos despertamos una mañana y nos dicen que es cancerígeno. Miles y miles de trabajadores hemos estado expuestos a ese producto sin tener la garantía de protección porque no estaba catalogado como cancerígeno. Si hubiéramos aplicado el principio de cautela, si hubiéramos hecho prevención, seguramente que esto no hubiese ocurrido. Porque desde nuestra federación entendemos que se le tiene que dar el mismo tratamiento a todos los productos, sean sospechosos o no. ¿Por qué? Porque la normativa va muy lenta. Los riesgos van mucho más rápido. Hablando de responsabilidad empresarial, que lo comentábamos con la compañera, la ley de prevención te dice que el empresario debe velar por la salud y la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, va más allá del cumplimiento de esta norma. Hablábamos del recrudecimiento de las condiciones para la suspensión de contrato para trabajadoras embarazadas. Sabiendo que son sustancias estocásticas que no sabemos si pueden afectar y aún seguimos haciendo unas valoraciones en las que no garantizamos que trabajen en condiciones de seguridad. Volvemos otra vez a lo mismo. Si hiciéramos prevención o aplicáramos el principio de cautela, no tendríamos este problema. Pero es que el problema, estamos hablando de las mutuas. Estamos hablando de las mutuas que tienen la directriz de tengo que aplicar esto porque el Ministerio se lo manda. Yo me pido susto, pero es que al final el mayor responsable, el último responsable es el empresario,
Es decir, si hay un problema con un trabajador o una trabajadora, independientemente de que la mutua haya gestionado o no, si ha pasado dentro del centro de trabajo, el responsable es el empresario. No la mutua, ni luego ya se depurarán responsabilidades, pero el empresario es el máximo responsable. Por lo tanto, yo hablando con personas de la patronal, a veces le he dicho, hostia, es que os sueltan unos marrones que no sé cómo los vais a gestionar, porque realmente es así. Me ha gustado mucho escuchar la palabra delegados de prevención, que muy pocas veces la escucho si no es por los agentes sindicales. Un delegado de prevención es una herramienta importantísima dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que el técnico tiene muchísima formación, pero el delegado de prevención tiene conocimiento del entorno. Un técnico te explican no sé qué, no sé cuánto, pero el delegado de prevención o el trabajador es el que conoce el puesto de trabajo. Entonces, si conseguimos que en las empresas, tanto los delegados de prevención como la parte empresarial, o sea, el Comité de Seguridad y Salud, funcionara, integraríamos la prevención en el seno de las empresas. ¿Por qué? Porque al final el problema es que la empresa muchas veces nos ve a los delegados de prevención como el enemigo. ¿Pero por qué? Porque tú cuando vas a un comité de seguridad y salud normalmente lo que haces es exponer riesgos. Pero hostia, es que nos juntamos para que yo te exponga los riesgos. Si quieres que hablemos de fútbol o de otra cosa, pues cuando acabe la reunión. Es decir, siempre llevamos problemas. Y eso a veces hace que el propio empresario cuando entramos se ponga en alerta. Por lo que yo cuando formo a los delegados de prevención de UGT casi que les enseño a vender el producto, ¿vale? Para conseguir eso, para conseguir esa integración, porque si funcionara sería todo bastante más fácil. En lo que ha dicho el compañero que nos encontramos en muchísimas cosas en las empresas, nos encontramos sobre todo que los empresarios cargan de EPIs a los trabajadores. Nos encontramos que se hace una medición en un puesto de trabajo donde no hay extracción localizada, el compañero va lleno de mascarilla, no sé qué, y a 3 metros tienes a 3 compañeros que como no están ahí no llevan ningún tipo de EPI porque su puesto de trabajo no lo requiere. Nos encontramos incluso que exposiciones de derrames de formaldehído llegan a oficinas. ¿Por qué? Porque los retornos de aire. O sea, al final pensamos que todo está en producción, pero no, el aire de producción muchas veces sube también a las plantas más nobles. Con esto acabo porque teníamos mogollón de cosas, pero como vamos tan deprisa. Bueno, yo el mensaje que quiero que todos recordéis y que me gustaría es eso, que cumplir una norma de obligado cumplimiento no es hacer prevención. Eso es cumplir una ley. Hacer prevención es ir más allá, es anticiparse, es coger una norma y desarrollarla, porque además son leyes de mínimos. Si es que ya te dice que son mínimos exigibles y, sin embargo, todavía aplaudimos a aquellas empresas que cumplen con la ley. Yo cuando me dicen, no, es que esta empresa es buenísima, cumple con la ley, ostras, qué bien, tenemos que hacer la ola. Espero que este mensaje con los años cambie y al final sí que aplaudamos a aquellas empresas porque realmente hayan integrado la prevención en el seno de sus empresas y sobre todo que acepten a los delegados de prevención en la parte social como eso, como parte activa y participativa de la prevención dentro de las empresas. Y por mí ya estoy. Gracias. Bien, pues dicho esto y corroborado algunos aspectos que ya el anterior ponente comentaba acerca de las dificultades en términos de, pues eso, de gestión, tanto en aspectos de identificación, ¿verdad?, aspectos de evaluación, de medición, etcétera, etcétera, y también en cuanto a la implementación de medidas preventivas que tengan que ver con, por lo que ya nos expusieron, a nivel de sustitución, de sistemas cerrados, etcétera, etcétera, hasta llegar a los valores límite, ¿verdad?, que es el final, ¿no, Virginia? Bueno, pues constatado esto, vamos a ver qué nos cuenta nuestra amada empresa. Tenemos con nosotros a una valiente, Montserrat Gascón es una conocida de la casa y en este caso va a tomar la voz como representante de PIMEC, de la pequeña y mediana empresa aquí en Cataluña, y nos va a comentar su visión
breve sobre el tema. Sí, seré breve. Ser la última tiene una ventaja, ya está todo dicho. Y me puedo permitir el lujo de poder pues, hablar un poco de a qué estoy yo y esta es mi vida, ¿no? Es cierto, y además lo estaba comentando con Antonia, veo en la primera línea gente muy joven, bastante joven, venís de universidad por lo que estoy viendo, o por ahí, ¿no? Y me gusta, más que nada para que vean las dos partes. Las partes se habla de trabajadores y sois futuros empresarios, nunca se sabe, ¿de acuerdo? Entonces es importante que tengáis esa visión. En todo momento, durante toda la jornada de hoy, se ha estado hablando de muchos aspectos, pero aquí lo que quisiera poner como un rótulo aquí encima mío, ¿de acuerdo? Es, ¿alguien se tiene en cuenta de lo que es una pyme realmente o un autónomo? El autónomo, el gran olvidado, ¿de acuerdo? ¿Alguien lo tiene en cuenta? Una pyme no hablo de 25 o 40 o 50 trabajadores, hablo del taller de coches, del taller de motos, que veo gente muy joven y sé que por ahí les gusta. Hablo del taller de bicis, los líquidos, los aceites. Realmente es esto. Hablo de una farmacia que esta puede manipular para hacer los blisters. Hablo de pequeños, que incluso el propio empresario es trabajador a la vez. Entonces también está expuesto a estos productos. O trabajadora, hablo de ambos sexos, aquí no vamos a diferenciar. Desde el punto de vista empresarial, sí que tenemos a nivel de lo que es patronal y en las pequeñas y medianas empresas unas carencias, unas dificultades. Ya partiendo de la base de, como bien ha dicho el compañero, de las evaluaciones de riesgo. Seguramente aquí habrá algún servicio de prevención ajeno. Y yo he trabajado en uno, yo soy técnico superior, sigo trabajando en ello, o sea, yo no desvirtúo en ningún aspecto al trabajo que se desarrolla, sino que hemos de tener en cuenta que la evaluación de riesgos es un documento vivo y ahí en la pequeña y mediana empresa o el empresario mismo, que es el que está en el garaje, a veces ni se la mira, si no se la explican no se la mira. Y ahí es donde se debe reflejar realmente los riesgos higiénicos que hay. Pero no os des mejores, que bien ha dicho y ha comentado, yo no voy a engañar a nadie, vamos a valorar, puede ser el empresario que busque un servicio de prevención que sea óptimo y que funcione bien para buscar una competencia y una calidad del servicio, o bien el más económico. Si buscamos el más económico, estamos equivocados. Hay pymes, sobre todo, que... No sé si aquí hay algún empresario, que levante la mano, si no tiene miedo. Pero bueno, es la verdad. Hay pequeñas empresas, sobre todo pymes, y muchísimas empresas también grandes, que han pasado por varios servicios de prevención. Ya os pongo un corto espacio de tiempo. En 5 o 6 años pueden haber pasado por 2 o 3 servicios de prevención ajeno. O más. Por aquí Amalia dice, o más. No, soy consciente. Por eso digo un corto espacio, 5 años... Este no me ha ido bien este año, pues lo cambio para el año que viene. Pensar esto. Entonces, en la trazabilidad de esta circunstancia, de estos datos, no solo está en la parte documental técnica del servicio ajeno, es decir, la evaluación de riesgos. Ahí estamos todos de acuerdo, se debe identificar, se debe valorar. Y si es necesario que hay todos los productos cancerígenos como higiénicos, ahí se tiene que valorar si se necesita una evaluación de riesgos propiamente dicha, de riesgos higiénicos, para saber el tiempo de exposición. De ellos saldrá los equipos, quién debe utilizarlos, que sean correctos. Como bien ha dicho Antonia, en esto sí que nos encontramos, que puede ser que haya un puesto de trabajo que lo tenga todo equipado y el que está trabajando a 5 metros o 2 metros no tenga nada. Entonces, tiene que ser una evaluación correcta. Pero la trazabilidad no viene solo de ahí, sino de la vigilancia médica. Aquí perdemos información. Y en pymes, sobre todo, ese movimiento existe, ese cambio de servicios externos existe y esa trazabilidad no la tenemos. Con ello también vengo a decir que se ha comentado en algún momento la documentación a guardar. La normativa dice 40 años, pero la normativa legal de mantenimiento de documentación, la que nos obliga o a que las obliga a las empresas a mantener esa documentación de prevención,
Son 4 o 5 años, depende de cómo. Tú a los 4 o 5 años puedes destruir la documentación. Entonces, ¿la normativa está correcta? ¿Fallan cosas? Sí, fallan. Pero fallan a nivel general. Y cuando hablamos de pymes, falla un poco el conocimiento que la empresa o el empresario, ya no solo digo el empresario, sino porque hablo directamente incluso de ese empresario que trabaja el mismo puesto de trabajo que un trabajador suyo, sino que tenga el conocimiento real de a qué está expuesto. De que hemos de explicarle, como bien decía ella, ser didácticos, como técnicos, yo hablo ahora como técnico de prevención cara al empresario, didácticos y pacientes para hacerle caer por su propio peso y que tengan conocimiento de a qué está expuesto realmente. Falta un poco la situación de concienciar, pero no solo eso, y estoy muy de acuerdo, formar a los trabajadores, informar a los trabajadores de a qué están expuestos, porque todo lo que se ha explicado, hablando de maternidad, hablando de no solo la maternidad, sino la exposición a lactancia y al embarazo, durante el embarazo, aquello que le puede afectar al embrión, esto nos afecta a todos realmente. ¿De acuerdo? Pensar ahora, el amianto. El amianto, algunos son más jóvenes que yo, otros no tanto, pero yo aún todavía recuerdo, y además se lo estaba comentando, se lo estaba diciendo a ella, yo vengo, y lo voy a hacer claramente, yo no me escondo, yo vengo de padre empresario, de la construcción. Y yo, fines de semana, en su época, pues tenías que hacer un poquillo de cosillas en casa, ¿no? Pues yo he partido amianto, uralita, con un mayo. Así de claro. Estoy hablando de hace muchísimos años, cuando casi ni se sabía que había amianto y que el amianto provocaba lo que provocaba. Esto lo ha recibido el cuerpo y el cuerpo tiene memoria, igual que la espalda, igual que muchísimas cosas, el cuerpo retiene. Entonces, el desconocimiento anterior no significa que ahora que ya somos más conscientes, trabajemos, y sobre todo las empresas trabajan para ser más competitivas. Y hoy en día, cada vez más, se valora más la calidad y la competitividad versus el desconocimiento. Pero hemos de seguir informando, hemos de insistir. Y hemos de ser conscientes de que la persistencia y la necesidad de información debe llegar en todos los sentidos, desde la cúpula hasta la última persona que hay en la empresa. Y yo no me quiero extender más. A ver si... No quieres extenderte más. No me quiero extender más porque si no... Queríamos ser un poco generosos porque hemos sido una mesa extremadamente disciplinada. Disciplinada, bueno. Y nos hemos atrevido... No, pero damos el parte a que... Yo me gustaría que alguno de los que hay, sobre todo de esta gente joven que hay por aquí, me gustaría que preguntase. Y más porque son futuros. Bueno, y también la bueno, compañía. todos, evidentemente. Bueno. Se están metiendo con ustedes, ¿eh? Se están metiendo con ustedes en una... En fin, os tiran el guante. Bien, en este ambiente alegre también, como no puede ser de otra manera, porque la realidad siempre es compleja, no cabe en un papel de DIN A4, y en esta materia, pues como en otras preventivas, el trabajo es muy arduo. Quedan muchas cosas por hacer, pero sí dejamos un espacio pequeño para el coloquio, ¿verdad? Hemos acabado, como estaba comentando, en tiempo, como seres disciplinados, esta mesa, los demás no se han portado tan bien y hemos tenido que corregir errores ajenos como suele pasar a estas últimas mesas. Entonces, bien, desde este ambiente alegre para cerrar, ¿verdad?, y positivo, si puede ser, pueden ustedes hacer algunas preguntas de viva voz o a través del papel, si ha sido la cuestión. Tanto la parte sindical como la parte de empresa, pues están abiertas aquí a contestar. Sobre todo los jóvenes, como dice Montserrat, las fuerzas vivas, el futuro. Vean que en el programa hay una cosa que pone nuevos retos. Los nuevos retos son para los nuevos, fundamentalmente. Bien, ¿alguna pregunta, por favor?
Sí, hay dos manos levantadas. Tres. ¿Hola? Bueno, como los... Adelante, si no usted se le ve con una cuerda vocal importante, láncese. Sí. Al hilo de lo que comentabais, ¿no? De la pregunta que habéis hecho referente a los embarazos, las lactantes, que tenemos un grave problema con las mutuas. Pues bueno, ya que aprovechando que está MC Mutual aquí, pues nada, Es que te has identificado. sobre todo, ¿no?, que si una unidad de prevención está viendo el riesgo, está embarazada y está lactante, yo creo que la mutua no tiene nada que decir, simplemente es darlo. Y no tardar ni una semana, ni 15 días, ni incluso un mes, porque nosotras somos trabajadoras técnicos superiores sanitarios, somos técnicos de laboratorio, de anatomía patológica, trabajamos con el formaldehído y muchísimos más agentes cancerígenos, mutágenos, reprotóxicos, genotóxicos, y resulta que nos hemos encontrado en un mismo servicio, en un mismo laboratorio, dos compañeras menores de 30 años con una trisomía 19 ambas. Es una enfermedad rara que se da una cada 6.000, con lo cual no es casualidad. Algo estamos respirando que afecta a nuestros fetos, a nuestros embriones, a nuestros hijos y los posibles problemas genéticos que hayamos podido nosotras pasar a generaciones futuras. Y bueno, y hablando también al hilo de que nosotros en nuestros servicios encontramos a muchos compañeros con cáncer de pulmón. Ninguno de ellos se le ha diagnosticado un cáncer profesional. Así tenemos estos valores límites cada vez más altos y que a nosotros nos exponen y nos ponen en riesgo. Yo hago una lanza a favor de la mutua, que se ponga un poquito las pilas y que vele por la seguridad de sus trabajadores. Gracias. Bueno. Hecho este comentario, pasamos una pregunta allí. Sí, perdón. Ah, bueno, sí. Por alusiones puede contestar, sí. Aunque no es de la mesa, pero puede contestar. Bueno, tampoco quiero erigirme en portavoz de lo que tú acabas de decir, las mutuas, ni nada de esto. Recojo la idea de Francisco. Teniendo una objetividad técnica, aplicando los principios de cautela que decía Antonia, si todos esos parámetros se dan, no hay motivos. Con lo cual, tienes toda la razón. No puedo estar de acuerdo. Bien, como las palabras las doy yo, tengo no olviden que tengo este poder, aunque haya alguna cierta confusión, pero la palabra las doy yo. Bueno, sería interesante, ya que usted no representa lógicamente a las mutuas, legítimo comentario respecto a lo que puede suceder y sucede, y legítimo comentario, que ahora sí le doy la palabra aquí a Francisco para que comente brevemente. Sí, voy a ser muy breve. Misma evaluación, mismo riesgo, mismo todo. Hace un año la gente se iba a la semana N y ahora se va 4, 5 o 6 semanas después, simplemente porque hay un criterio de un ente que es la SEGO, que al final no deja de ser un criterio, como son los criterios de las notas técnicas de prevención, y cuando vamos a las empresas y escribimos las notas técnicas de prevención se nos dice que esto solo es un criterio pero que no es ley. Simplemente quería decir eso. Bien, dejamos aquí este tema por cero. Un momento que hay atrás. ¿Usted? ¿Sí? Sí. Buenos días a todos y a todas. Aprovechando que es el coloquio de la mesa sindical, me gustaría comentar simplemente que a la hora de gestionar en las empresas el tema de la prevención, los delegados y las delegadas de prevención tenemos derecho a ser formados, las 30 horas básicas que nos dan en horas de trabajo las empresas, pero ¿quién forma a la parte empresarial? Es decir, en la mesa de un comité de salud, ¿quién forma al director de producción, al responsable de mantenimiento, al de recursos humanos? Es muy difícil hacer prevención cuando hay un muro en el otro lado.
Lo dejamos como pregunta. Aunque sea PYME, ¿puedes comentar? A ver, no sé a qué te refieres cuando a la formación. En teoría sí tienen responsabilidades cuando hablamos de mediana, gran empresa, ¿eh? También en pymes, pero en pymes, a ver, normalmente se da la formación correspondiente en gerencia. Yo estoy pensando en un taller, ¿eh? Así de claro, sigo pensando lo mismo. Normalmente en medianas, grandes empresas ya está determinado de que aquellas personas que tienen responsabilidades en prevención, sea un encargado, sea quien corresponda a recursos humanos, tenga una mínima base de 30 horas o aquella persona que coordina la prevención con un servicio de prevención ajeno. Esa formación tiene que estar, sí o sí, porque además es normativa legal. O sea, la pregunta de quién forma, ¿qué quieres decir? ¿Que se tiene que extender a todos? Es que no acabo de... Si queremos hacer transversal la prevención, sí, no solo tiene que quedar en los 3 miembros o los 4 miembros que forman el comité. No tiene que quedar ahí, pero piensa que el tiempo invertido y la dificultad que muchas veces ocasiona que no son grandes empresas, a quien se le encarga la gestión preventiva es a una persona en concreto. Y a partir de ahí se forma generalmente a los responsables superiores pongo un equipo de trabajo, ¿vale? Pues normalmente si la empresa quiere ser competitiva y quiere integrar correctamente la prevención, se va formando a ese personal. Lo digo porque de cara a la jornada de hoy, sí, el tema cancerígeno, fichas de seguridad, que es lo más básico, ni los puestos de trabajo están accesibles, ni los responsables de los equipos de trabajo igual son conocedores de dónde pueden acceder. Hoy en día todos lo llevan a la intranet, si hay luz se verá la ficha, si no hay luz a lo mejor la intranet no funciona, necesitan contraseña y no están... Claro, pero a ese personal o que se gestione correctamente, eso no tiene que pasar. ¿De acuerdo? Los trabajadores tienen que tener esa formación, la información de los datos, que las fichas de seguridad, y os doy un ejemplo porque además esto lo he vivido, que muchas fichas de seguridad las solicitas a la empresa que te envía el producto y se las tienes que reclamar como si estuvieras pidiendo una limosna. Y además no están bien algunas. Pero yo soy técnico, yo soy la responsable de que yo me encargo. De ahí, bueno, ya partimos de esa base. Pero realmente, si se quiere entregar correctamente y que todo el mundo asuma su parte de responsabilidad, porque no olvidemos que la responsabilidad es solidaria en muchas ocasiones, no solo es, evidentemente, el último, además lo digo mucho, el gerente es el padre de la familia, porque al final, cuando pasa algo dentro de la familia, un niño pequeño, el último responsable es el padre, ¿no? Pues yo siempre lo digo, es el pater de familia. Empieza por el gerente, pero si hay dolo, aun sabiéndolo, si hay dolo, la responsabilidad baja. ¿De acuerdo? Yo puedo estar imputada, así lo sabéis perfectamente, por un accidente o por una muerte. Yo como técnico puedo estar imputada. Si yo lo he hecho a mala fe, yo puedo estar imputada, pero evidentemente si la cúpula no ha ido asumiendo, pues el problema lo tendrán arriba. Lo que es responsabilidad de la empresa o de los responsables de prevención, si quieres integrar bien en la prevención, tienes que ser constante y ser insidioso, pero la formación, si la quiere hacer correctamente, tiene que partir de esa base y lo tienen que hacer, claro. Muchas gracias. Nada. Bien, una pregunta allí y otra pregunta que tenía usted. Y cerramos aquí. Hola, buenos días. Mi pregunta es muy sencilla, que se ha comentado que las hojas de seguridad deben de estar en castellano. Entonces, simplemente la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del fabricante, en ese caso coreano, chino, o del distribuidor aquí en España? Gracias. Las fichas de seguridad que no estén traducidas al idioma. Exacto. Normalmente, bueno, perdón, que coja... Sí, si no le podíamos dar la palabra a algún ponente anterior al respecto. Si estoy errada. Si quiere algún ponente o mismo Enrique, tú puedes contestar. Hola, pues está claro que es responsabilidad de quien pone el producto en el mercado en el ámbito de la Unión Europea. Entonces, en España es esto, que puede ser cualquiera de los que has dicho, ¿de acuerdo? No sé si queda claro, ¿Está claro? Sí, ¿no? No hay como una respuesta clara.
Es fantástico. Y breve, ante el marasmo de la dificultad preventiva, tóquese el campo que se toque. Bien, última pregunta. Vale, yo más que una pregunta lo que quiero dar es una opinión. Ya sabemos que tanto las MPs como los accidentes de trabajo se llevan muchas vidas al año, se cobran vidas. Aunque fuera solo una, ya creo que habría que hacer una prevención mucho mejor, ya que hasta no te toca de cerca el tema de que una persona se vaya no es del todo consciente. Y creo que en este caso se debería promocionar mucho más los estudios acerca de la prevención, porque como decía Antonia, lo suyo es que pudiéramos implementar la prevención en el seno de la empresa. Y creo que no solo haría el tema del delegado está bien, pero si pudiéramos incluso formar a cuanta más gente mejor para intentar tener a gente formada, técnicos, ya sea superiores o intermedios, dentro de las empresas, y así a lo mejor Amelia no tuviera que aparcar la furgoneta y pasar un día allí, sino que ya hay gente allí dispuesta y que pueda echar una mano. Creo que cuando se trata de salud habría que promocionar mucho más esto y que la gente pueda formarse en materia de prevención. Bien, es estimulante oírla a usted, porque precisamente ese es el reto y las nuevas generaciones, la ilusión o la meta, ¿no? O sea, que lanzaste bien. Y creo que quería comentar tú una palabrita. Estoy súper contenta de lo que has dicho. Gracias. Y yo siempre digo que la prevención o te gusta mucho o no te gusta nada. Hay empresarios que les gusta, empresarios que no, trabajadores, hay de todo, ¿vale? Pero realmente solo con que hubiese un accidente mortal, que desgraciadamente hay muchísimos, creo que había subido un 37%, ahora no, solo con que hubiese una muerte en lugar de trabajo o en itinere, ya justificaría que todos y todas nos pusiéramos un poco más las pilas. Pero no solo en la empresa, sino que los propios trabajadores reclamemos que queremos trabajar en condiciones de seguridad. Que no escuchemos del compañero que a lo mejor ya, o del encargado o del jefe, esto se ha hecho así toda la vida, no pasa nada. Es decir, que nosotros mismos nos concienciemos y nos neguemos a trabajar en aquellas condiciones que fueran inseguras. Porque así, de esa manera, yo creo que lo que tú dices es que aunque solo hubiese una muerte, ya justificaría el trabajo de todos los que estamos aquí. Así que muchas gracias. Hablar de valores siempre es importante, porque los valores mueven las piernas. Los valores mueven emociones y mueven las piernas y nos llevan a la acción. Y la acción tiene que ver con este marco preventivo de todo tipo, mueve todo, ¿no? Entonces, es ilusionante, como digo, escucharle y ver que usted empatiza con distintas personas de la sala. Para acabar, un par de cosas. Yo les haría a la mesa una pequeña, 15 segundos. Hemos hablado de lo negativo, que es quizá lo más sencillo, entre comillas, de hablar. ¿Qué están haciendo los sindicatos y también la PIMEC en términos de acción positiva ante estas cuestiones? ¿A campañas? Brevemente. Bueno, nosotros como federación y yo como responsable le doy mucha importancia a la formación. O sea, hacemos formaciones en todos los territorios para delegados, para trabajadores. Y el mensaje que se da es este. Hablamos de evaluaciones de riesgos, hablamos de riesgos, o sea, hablamos del día a día y no de manera, o sea, del día a día de manera muy práctica sin entrar en mucho tecnicismo, ¿vale? Porque al final la prevención no hace falta, que está muy bien, que a mí me encanta estudiar tantos años, la prevención es coherencia y solo con que seas coherente ya tienes el 60% de tu camino hacia la prevención hecha. Hacemos comunicaciones. Hacemos comunicaciones sobre olas de calor, hemos hecho una guía del amianto que hemos presentado este año, una guía muy básica para trabajadores, para delegados de prevención en cómo actuar en caso de una retirada del amianto. Doy mucha publicidad al delegado de prevención, al artículo 36 de la Ley de Prevención, donde pillo lo pongo, la Biblia del delegado de prevención.
Y bueno, donde más carne en el asador ponemos es en la formación, en hacer jornadas divulgativas y sobre todo para concienciar, porque al final cuando nos volvemos a encontrar problemas que ya tenían compañeros los han solucionado o han entrado en una dinámica mucho más positiva con la empresa, porque al final uno de los problemas muy importantes es que muchas veces en los comités de seguridad y salud hay enquistamientos, entran al término personal, porque tú, porque yo, no hablan de prevención. O sea, es como si fuera un matrimonio. Yo he ido a comités de seguridad y salud que parecen un matrimonio de los malos, de los que se llevan mal. Y entonces, trabajamos mucho en reconducir esas situaciones, ¿vale? Para que al final la prevención fluya. Es lo que te decía antes. Lo que intentamos es que a la gente le guste la prevención. Enseñarle la parte bonita, la parte de conseguir cosas y también la parte de ir a inspección de trabajo, de denuncias, pero sobre todo cuando tú eres consciente de que has solucionado las condiciones de trabajo de un compañero y te viene y te dice, hostia, gracias. Aunque haya 50 que no te las den, eso es, bueno, y básicamente es eso lo que hacemos en la federación. Mucha campaña, mucha formación, que es... Sí. ¿Vosotros? Bueno, yo desde PIMEC, aquí los recursos también son esenciales. Nosotros participamos en muchas de las mesas que se están haciendo a través del Departamento de Trabajo, en muchos ámbitos. Además, la guía técnica, la guía de amianto que se presentó al Departamento de Trabajo de la Generalitat, participamos y somos miembros. Por otro lado, sí que sobre todo asistimos a consultas, resolución de problemas a nivel de concepción, de ayudar directamente al empresario, que es el que nos llama cuando tiene un problema o quiere saber realmente qué normativa debe seguir. Eso lo hacemos desde el punto de vista de la patronal. Participamos en asistir o montar foros o jornadas directamente. Posiblemente en tema de cancerígenos es más complejo porque los empresarios es más en seguridad o incluso higiene en otros aspectos y últimamente más ergonomía, psicosociología en esta línea y estrés. Pero bueno, se hablan de los temas conflictivos y eso es lo que desde la patronal vamos asistiendo. Bien. Y desde comisiones, brevemente, Brevemente, aparte de la formación y de generar documentación, toda la que podemos y más, añadiría que últimamente estamos trabajando mucho desde la Federación de Industria por conseguir coordinadoras en sectores de empresas, como por ejemplo el sector eléctrico, en el que intentamos coordinar a la empresa principal con sus empresas, con las subcontratas y, por tanto, a los delegados de prevención de estas subcontratas con los delegados de prevención de las empresas e intentamos que vayan a las reuniones de coordinación y demás. Estamos trabajando no solo en las eléctricas, en las nucleares, en empresas donde podemos intentar converger las empresas principales con las subcontratas, porque es lo que antes comentaba. Nos encontramos mucho que las subcontratas lo que se llevan es la precarización del trabajo. Entonces se trata de que esto cada vez más no sea una práctica habitual, sino que sea un tema a erradicar. Pues estupendo. Nosotros damos la mesa por cerrada y bueno, hemos tenido muchos aprendizajes, ¿no? Esta mañana, la gestión, aspectos técnicos, aspectos prácticos, aspectos pues de campañas, en fin, distintos aprendizajes. Muy bien, nosotros nos vamos. Gracias. No es estilismo,
a cerrar la jornada. Antes de dar el definitivo y decirnos adiós, hasta la próxima. Ahora sí, vamos a cerrar la jornada y antes de despedirnos y decirnos adiós hasta la próxima sesión que nos compartamos juntos, me gustaría, enlazando con lo que comentaba Juan Guas, el director del Centro Nacional, en su inauguración, uno de los objetivos de estas jornadas de la Agencia Europea era redoblar la sensibilización sobre los riesgos relacionados con la función de agentes cancerígenos en el trabajo. Bien, yo voy a dar unas cifras de la Comisión del año 2012. Decía, entre 91.500 y 150.000 personas, entre 56.700 y 106.500 y entre 7 y 12. Son números, son números. Detrás de cada número hay una persona que entre 91.500 personas y 150.000 fueron diagnosticadas de cáncer, de origen laboral. Entre 57.000 y 106.500 murieron de cáncer laboral. Y cada día mueren en Europa, en la Unión Europea, entre 7 y 12 personas. Es muy grave. Es el año 2012, un estudio publicado en 2016. No podemos relajarnos. Hay que hacer aquello que dice la normativa y aplicarla de forma estricta de eliminar, sustituir. Hay que sustituir. La normativa prioriza muy claramente las acciones preventivas a ejecutar, eliminar, sustituir. Si no se puede sustituir, trabajar encerrado, no hay exposición. Si no puede trabajar encerrado, minimizar tanto como pueda que haya exposición. Y en cuarto lugar, respetemos los valores límite, evidentemente. Pienso que es importante que tengamos en cuenta que la normativa nos dice muy claro cómo se ha de trabajar con cancerígenos o mutágenos. Es decir, no es algo que deje al azar. Y últimamente, estos últimos días, me he cogido documentos de la Unión Europea, de las diferentes comisiones que trabajan en la modificación de las directivas. Hay mucha documentación y muy interesante que explican por qué se adoptan unos valores límite en otros, por qué se contemplan varias opciones y se elige esta opción y con este valor límite y no otros, que podemos estar de acuerdo o no, pero está todo justificado, está todo claro, letra sobre papel, se puede buscar, está por internet todos los documentos, se puede acceder, se pueden estudiar, se pueden leer y se puede entender que hubo un criterio. Podemos no estar de acuerdo, pero hubo un criterio, esto es claro. Y leyendo estos documentos se transforma un trasfondo de decir que esto no ha funcionado todo bien, evidentemente. La idea es que no haya cánceres de origen laboral o que sean muy pocos y que hay la sensación de que, vi la sensación de que la normativa seguramente no se refleja en el día a día de una forma estricta. Es decir, hay, por ejemplo, una relajación en cuanto a la aplicación de esta normativa. Eso me pareció entender a mí de las diferentes comisiones que valoran los diferentes agentes que se pueden incluir en el anexo 1 o en los valores límite anexo 3. Con lo cual, es un problema que tenemos aún. Hay una carga de gente expuesta de hace años cuyos cánceres debemos aparecer estos próximos años, procesos antiguas. Y la idea es que, a partir de ahora, de aquí 50 años, la Unión Europea marca un horizonte a 2069, esto se vea una reducción muy importante en este número de muertes por cáncer. Bien, espero haber sensibilizado a alguien. Hemos de trabajar en ello, no hemos de relajarnos, la cosa es muy seria. He de decir que aquí en la sala hemos estado hoy 130 personas, todos con interés en este tema, todos con querer saber algo más de qué podemos hacer. Ha habido por YouTube 260 reproducciones, que nos han seguido también. Y yo solo me queda agradecer, por un lado, a los ponentes, evidentemente. Yo he sido implacable con muchos, he sido duro, luego me perdonéis en la parte que os toca. Les he perseguido, les he pedido cosas, algunos me las han dado, otros me las han dado, no para siempre. Les agradezco mucho que hayan venido todos ellos y, evidentemente, gracias a todos vosotros,